Amén. Abra su Biblia conmigo al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 5. Aleluya. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Voy a estar leyendo unos versos de corrido para establecer mi tema en esta noche. Y mire lo que dice, voy a leer de la Reina Valera. Dice lo siguiente: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Voy a leer eso nuevamente. Andad en todo el camino. Diga conmigo, todo el camino. Que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, y no solamente vivas, sino para que también te vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí está hablándole al pueblo de Israel de la tierra que Dios le había prometido a ese pueblo, y que esa tierra que se iba a convertir o que iba a ser la posesión del pueblo de Dios no era una tierra simplemente para sobrevivir, sino era una tierra para que ellos vivieran y vivieran bien. Hay muchos que han estado simplemente sobreviviendo mes tras mes, año tras año, semana tras año, y Dios quiere cambiar esa mentalidad en nuestras vidas para que no simplemente estemos sobreviviendo en nuestra familia, sobreviviendo en nuestras finanzas, sobreviviendo en nuestro trabajo, sino para que también podamos entender que Dios quiere que nos vaya bien. Diga conmigo, Dios quiere que me vaya bien. Ese mismo verso se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. Esta versión no internacional define el vivir bien como prosperidad, como disfrute y como larga vida. Escuche eso bien: prosperidad, disfrutar y vivir una larga vida. ¿De qué me vale vivir una larga vida si no la voy a disfrutar y no voy a prosperar? ¿De qué me vale la prosperidad si no la voy a disfrutar y no voy a vivir una larga vida con ella? ¿Y de qué me vale disfrutar si no voy a tener con qué y tampoco voy a tener una larga vida para hacerlo? Las tres cosas van juntas. Necesito prosperar, necesito disfrutar y necesito tener una larga vida. Amén. Otro verso que le quiero leer para entonces entrar en mi tema está en el capítulo 8 del libro de Juan, verso 12. Jesús le dice a sus discípulos, Juan capítulo 8, verso 12, Jesús le dice a sus discípulos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Yo declaro que toda tiniebla sobre tu vida se va a disipar en el nombre de Jesús. Y esa tiniebla no es solamente demonios, esa tiniebla no es solamente pecado, esa tiniebla también es enfermedad, esa tiniebla también es pobreza, esa tiniebla es todo lo que no pertenece al propósito y al plan de Dios en tu vida. Dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Dios tiene una promesa indudable sobre tu vida. Y es una promesa de que cosas buenas y cosas grandes han de suceder para el creyente. La Biblia está llena de promesas, está llena de palabras. Hay promesas de sanidad, hay promesas de prosperidad, hay promesas para tus hijos, hay promesas de salvación. En todas las áreas de tu vida hay una promesa que Dios tiene para tu vida. Pero hay dos cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer sobre esas promesas. Número uno, apropiarnos de ellas. ¿Sabe lo que significa apropiarse? Tomar posesión, decir, esto es mío. Yo estaba en Medellín hace unas semanas atrás y ellos el día 1 de diciembre, estuve allí el día 1 de diciembre, ellos hacen una celebración grandísima. Esa celebración la comenzó Pablo Escobar en las comunas. Y esa celebración era que el día 1 de diciembre oficialmente comienza la Navidad. Y por los primeros 30 minutos o la primera hora del primer día de diciembre, el 1 de diciembre, todo es fuegos artificiales. En todas las comunas se encienden fuegos, la ciudad entera empiezan a tirar fuegos artificiales y empiezan a tirar cuanta cosa hay. Y es interesante porque Medellín es como una montaña grandísima que da círculos, y en ese círculo hay un valle. La ciudad principal queda, mira, ahí tenemos un fuego artificial. La ciudad principal queda en el valle,
pero hacia las partes de arriba de la montaña están lo que le llaman las comunas. Esos lugares de comunas, ahí casi muy poca gente entra, son lugares de mucha violencia, son lugares de mucho narcotráfico. Y yo le preguntaba a ellos que estaban allá mientras estábamos mirando todo lo que estaba sucediendo, ¿cómo llegó esa gente a construir allá arriba? Y ellos me decían, eso no le pertenece a nadie, ellos simplemente se apropiaron de esa tierra, construyeron en esa tierra y ahora no hay nadie que los saque de esa tierra. La policía ni allí entra porque es un lugar de alta incidencia de violencia. Ellos se apropiaron de algo que no les pertenecía y ahora ni siquiera la ley los puede sacar. Cuando yo hablo de apropiar, para que tengan eso en contexto, ahora estamos hablando de algo que Dios ha dicho que te pertenece y tú tienes que apropiarte de ello y decir, a mí nadie me va a quitar lo que Dios ha dicho que es mío. Si alguien no puede, y eso ocurre en todos los países. En Puerto Rico, cuando uno entra por el avión, uno quisiera a un lado ver la zona hotelera bien bellísima, el mar bien bellísimo, todo maravilloso, y cuando miras a la derecha, que miras hacia abajo, lo que ves es un montón de casitas llenas de, que están con zinc, que están, no se ven muy lindas, y muchas de ellas son una zona donde la gente simplemente se estacionó ahí y se apropió de esa tierra. Sucede en todos los lugares. En Sudáfrica sucede lo mismo. Tú tienes que aprender a apropiarte, no de lo que no es legalmente tuyo, sino apropiarte de lo que legalmente es tuyo y no permitir que nadie te lo quite. Diga conmigo, yo no retrocedo. Una de las cosas que es importante entender es que de la manera en que nosotros comenzamos el año, tenemos que mantener el año y tenemos que terminar el año. Y que para yo poder conquistar lo que Dios tiene para mi vida, no solamente tengo que entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino también decir, ¿sabes qué? En ocasiones voy a tener que pelear por ello. Voy a tener que pelear por lo que me pertenece. Voy a tener que pelear por lo que Dios me ha dado, porque hay un enemigo que no quiere que tú conquistes lo que Dios te ha prometido. Y para eso tú tienes que enfrentarte o tienes que enfrentarte al mundo con una actitud diferente. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Romanos, nos dice que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Ahora, escucha esto bien, la palabra vencedor en inglés se traduce como conquistador. Es una persona que no solamente tiene victoria, sino que está luchando y peleando por ella. No es una victoria simplemente regalada, es una victoria peleada. Voy a repetir eso. No es una victoria simplemente regalada, es una victoria peleada. Tú vas a tener cosas por las cuales tú vas a tener que pelear por ellas y no simplemente sentarte a recibirlas como el niñito de oro o la niñita de oro, sino que vas a tener que enfrentarte a un enemigo que no quiere que tú lo tengas. Por eso tú no puedes dejarte manipular ni influenciar, no te puedes dejar ser emocionalmente influenciado por lo que está a tu alrededor, sino que tú tienes que entender y tú tienes que recibir la integridad y la veracidad de esa palabra que Dios te ha dado y que Dios no miente. Dios te ha dado una promesa. Y si Dios te ha dado esa promesa, tú tienes que pararte firme en ella y decir, yo voy a pelear por lo que me pertenece. Esa palabra en Deuteronomio Dios le prometió, hay una tierra que yo te voy a dar y esa tierra es para que tú la disfrutes, es para que tú prosperes. Esa tierra que yo te he dado es para que tú vivas una larga vida en ella. Pero aún en el pueblo de Israel o para el pueblo de Israel vemos que hubo un sinnúmero de circunstancias y hubo un sinnúmero de enemigos que quería oponerse a que el pueblo disfrutara de lo que Dios tenía para ellos. Dios le da una promesa a Abraham y le dice a Abraham, yo te voy a hacer padre de multitudes. Inmediatamente Satanás puso y colocó a Lot en el camino para que Abraham abortara el propósito o el plan que Dios tenía en su vida. Dios le entrega a Pablo una visión para que él pudiera alcanzar las multitudes, los gentiles. Inmediatamente desde el momento que él se lanza viene un conflicto espiritual que quiere impedir que él vaya. Incluso él le dice a los tesalonicenses, una y otra vez traté de venir a vosotros, pero Satanás me lo impidió. Él tuvo que pelear para lograr su objetivo. Tú tendrás que luchar para lograr tu objetivo. Esa actitud pasiva, esa actitud que no te ahí como que bueno, lo que será, será. Quítate esa mentalidad de la cabeza. Esto no funciona así. Tú tendrás que luchar por lo que es tuyo. Tú tendrás que pararte frente y resistir a un enemigo que no quieres que tú conquistes.
Diga conmigo, yo soy conquistador. Los conquistadores en ocasiones han tenido que ir por encima de habitantes que ya habían en una misma tierra. Podemos argumentar quién conquistó América, y eso es un argumento que está en el aire. Quién conquistó a Puerto Rico también, porque ya habían habitantes y todo el mundo pelea y todo el mundo lucha por quién le pertenece la tierra. Pero la realidad del caso es que le pertenece al que la conquistó. ¿Quién venció a quién para lograr obtener su objetivo? En este caso, en lo espiritual, hay cosas a los cuales te pertenecen a ti, que alguien está habitándolo. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos: en una casa, cuando tú entres, primero ata al hombre fuerte. En un lugar, cuando tú entres, primero ata al hombre fuerte, porque ahí hay alguien que quiere impedir que tú tengas lo que lleva tu nombre. Pero cuando tú atas al hombre fuerte, cuando tú echas fuera al hombre fuerte, tú lo expulsas de ese lugar. Ahora tú puedes entrar y tú puedes conquistarlo, porque te pertenece por gracia y te pertenece por promesa. Diga conmigo, yo escojo creer la verdad de Dios en mi vida. No te dejes manipular por tus sentimientos. No te dejes manipular por lo que la religión en ocasiones te ha enseñado o te ha dicho. No te dejes manipular por doctrinas o cosas que hayan sucedido en contra de tu vida. Atrévete a creerle que si Dios lo prometió, por causa de su amor, su misericordia y su gracia, Él lo va a hacer cumplir. Porque ese es su carácter. Amén. Ese es su carácter. Tú quieres enfrentarte a este año y conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Entonces tienes que meterte en tu corazón: Dios no me puede mentir. Diga conmigo, Dios no me miente. Yeah. Mira lo que dice Romanos 3. Vaya ahí conmigo. Romanos 3, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mire bien esa palabra. Si algunos no creyeron, ¿será que su incredulidad hizo nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. ¿Qué Dios? Veraz. Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso, porque escrito está: para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo tú vences? Cuando eres juzgado, anclado y parado en la palabra que Dios te ha dado. Ahora, escuche bien, porque ese verso comienza diciendo: aunque hayan algunos que hayan sido incrédulos, eso no cambia la fidelidad de Dios. Aunque alguien no quiera creer algo, no cambia el asunto. Si alguien no quiere creer, por ahí dicen que hay personas que no creen ni en la luz eléctrica. Aunque alguien no quiera creer en la luz eléctrica, cuando tú enciendas la luz, no tendrán otra opción. El hecho de que yo no crea que algo es, no significa que es. Entonces tú tienes que sacar de tu mente el hecho de que algunos no creen en sanidad, algunos no creen en prosperidad, algunos no creen en esto, algunos no creen en lo otro, pero tú escoges creer. Porque la incredulidad de algunos no anula la fidelidad de lo que Dios te ha dicho. Para algunos de nosotros la promesa del Señor es tan y tan grande que muchas veces nos preguntamos: ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a funcionar? Aún tu propia incredulidad no cambia la fidelidad de Dios. Diga conmigo: Dios es fiel conmigo. ¿Entiende eso? Dios es fiel contigo. Él es fiel con tu matrimonio. Él es fiel con tus hijos. Él es fiel con tu negocio. Él es fiel con Dios sigue siendo fiel. Pastor, pero ¿y si yo soy infiel? Ahí dice que la incredulidad de algunos no quita la fidelidad de Dios. Eso significa que cuando tú cometes errores que Dios sabe que los vas a cometer, eso no cambia su fidelidad. Ahí no estoy hablando del que practica pecado, porque el que practica pecado ya está en otra categoría. Ese está fuera de la promesa. Ese está fuera de la fidelidad de Dios, no porque Dios ha decidido de ser infiel, sino porque Él decidió ser infiel. Pero Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tus faltas, y cuando tú eres incrédulo, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué?
porque Él es veraz y todo hombre es que es mentiroso. Por eso yo tengo que anclarme en esa palabra. ¿Qué tú necesitas este año? Una palabra de Dios. ¿En qué área tú quieres victoria? Busca una palabra de Dios en esa área. Si es la salvación de tu familia, busca una palabra sobre la salvación de tu familia. Si es prosperidad económica, busca una palabra y quédate con esa palabra. Confiesa esa palabra, profetiza esa palabra. En tu día más difícil, sigue proclamando esa palabra, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y qué va a hacer esa palabra? Esa palabra va a desarrollar fe. Esa palabra va a hacer que fe crezca en tu corazón. Esa palabra va a hacer que aun cuando tú no lo sientes, tú tengas la semilla de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando yo pongo la palabra de Dios en mi corazón? En tu corazón abundará una palabra para que tú confieses. Quiero que usted sepa algo. La confesión de la palabra no tiene nada que ver con tus emociones. La confesión de la palabra contrarresta tus emociones negativas, contradice cómo tú te sientes. Entonces, si tú quieres vencer y tú quieres tener esa victoria y tú quieres tener ese espíritu conquistador, tú vas a tener que aprender a decir lo que Dios está diciendo y no lo que tus circunstancias están diciendo. Jesús tenía hambre. Si todo el mundo que ayuna le da hambre. El día que tú decides que no puedes comer porque el tiempo no te dio, no te da tanta hambre como el día que tú decides que le vas a dedicar el ayuno y la oración. Cuando te vienes a dar cuenta, tuviste el día tan ocupado, te miras, ay, yo ni he comido hoy, déjame comerme algo. Ni lo sentiste. El día que tú dijiste, le voy a entregar, darle ayuno al Señor, ese día, el olor a café que estaba a 4 pisos más abajo, por ventanas cerradas, te llegó arriba. Y era café aquí. Y nadie está haciendo café. ¿Por qué? Porque tú estás ayunando y el enemigo viene a provocarte, a tentarte, como lo hizo con Jesús. Si tú estás ayunando, tú tienes hambre. ¿Qué le dijo el enemigo? Tienes hambre, haz que esas piedras. Pero ¿qué le contestó Jesús al enemigo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién la va a repetir? Yo. ¿Cómo yo contrarresto lo que siento? Lo contrarresto con mi confesión. Si lo único que tú haces es quejarte, tú vas a estar consciente de aquello de lo cual tú te estás quejando. Pero si tú pones una palabra en tu boca que contrarresta lo que tú estás viviendo, a ti se te va a olvidar lo que tú estás viviendo y vas a estar consciente de lo que Dios está diciendo. Diga conmigo, yo voy a estar consciente de lo que Dios está diciendo. Allá en Romanos, hablando sobre Abraham, Pablo dijo, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Jehová, hablando de Abraham, creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace la fe? Llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Decir que algo está enfermo o que algo está muerto, eso no es fe. Pero cuando tú hablas y tú dices, estoy sano por las llagas de Cristo, no moriré, sino que viviré, aun cuando tus circunstancias dicen lo contrario, eso es fe. ¿Qué hace la fe? Dice las cosas que no son como si fuesen. Apréndase eso. ¿Qué hace la fe? Dice las cosas que no son como si fuesen. Tú confiesas la palabra de Dios, tú dices la palabra de Dios, tú crees la palabra de Dios y tú cuidas lo que tú dices porque tú sabes que tus palabras tienen poder creativo. Escuche eso bien. ¿Cómo creó Dios al mundo? Dios creó al mundo con una palabra que salió de su boca. Allá en Hebreos capítulo 11 nos dice a nosotros, por la fe entendemos que el universo entero fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Proverbios 18 nos dice a nosotros que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Tu palabra, lo que sale de tu boca, tiene poder creativo, tiene poder para poner cosas en moción. Y en el momento que tú sacas una palabra, esa palabra se convierte en una semilla. Jesús le dijo a sus discípulos, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Cuida lo que dices. Cambia tu confesión. Cambia tu queja por la
proclamación de una promesa o la proclamación de una adoración. ¿Usted cree que no hubo momentos donde Abraham, el mismo que dice ahí que veía las cosas que no son como si fueran, usted cree que no hubo momentos donde él consideraba su situación y quería quejarse? Hey, en los mismos versos de Romanos 4 donde dice eso, dice que había momentos donde Abraham consideraba su cuerpo como muerto y lo que quería era debilitarse en la fe. Quería tirar la toalla, quería rendirse. Abraham simplemente pudo haber dicho, ay, yo no voy a seguir con este asunto si ya yo tengo un hijo por allá. Ya yo tengo Ismael, me conformo con Ismael. Si ya yo tuve un hijo, me dijeron que no podía, ya lo hice. Ya tengo el muchacho. Pero no, dice que hubo momentos que Abraham se consideraba como una persona pasada de edad, como que no podía, consideraba el estado de su mujer y decía, no se puede. Pero entonces de momento dice la Biblia que él empezaba a darle gloria a Dios, empezaba a cambiar su queja por una alabanza. Y cuando tú cambias tu queja por una alabanza, la fuerza de Dios regresa a tu vida. El poder de Dios regresa a tu vida. Deja de quejarte de tus circunstancias. Lo otro que sucede es que muchas veces nosotros nos quejamos de cosas que muchas veces no tenemos derecho de quejarnos de ellas. Porque hay otros que la tienen mucho peor. Y que de peores nos ha librado Dios. Ese no es el momento para tú quejarte. Es el momento para tú levantarte. Es el momento para tú levantar tus manos. Es tu momento para darle la gloria al Señor. Es tu momento para decir, hasta aquí me ha traído Dios y Dios ha de cumplir todo lo que ha dicho sobre mi vida. ¿Usted cree eso conmigo? Amén. Aleluya. Es necesario. Por eso en Mateo capítulo 16, Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la revelación que tuvo Pedro. Pedro tuvo una revelación. Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice a Pedro, para que lo oyera a todos sus discípulos, le dice, hey, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo tú te estableces en un lugar donde tú eres invencible? Tienes que estar parado sobre una revelación, no una información. Hoy hay mucha gente que tiene mucha información y se jactan de ella. No, si es que eso yo me lo sé. Yo llevo 20 años en la iglesia, llevo 30, llevo toda mi vida. Y se jactan de una información que tienen que no es una revelación. Porque si es una revelación, entonces tú fueras inmovible. Si fuera una revelación, tú no fueras movible. Porque donde tú tienes una revelación, tú simplemente estás parado en ella y va a venir la tormenta, va a venir la marea. Y es la diferencia entre la casa que estaba edificada sobre la arena y la casa que estaba edificada sobre la peña. La de la peña no se movió. ¿Y sabes por qué no se movió? Porque estaba edificada sobre una revelación. Las puertas del infierno no prevalecerán contra una persona que está edificada en la palabra. Entonces, ahora, el problema está que la revelación no viene simplemente por oír, ni tampoco viene por leer. La revelación solamente viene por el Espíritu Santo. O sea, yo puedo estar aquí parado y darte una palabra y darte la revelación que Dios me da y esto es todo maravilloso y tú puedes aplaudir y tú puedes gozarte y todo lo demás, pero pudiera ser como uno de esos terrenos que al momento que oye la palabra se emociona, pero cuando sale viene la prueba, viene la tormenta y aborta la semilla que se le dio, se le olvida porque son oidores olvidadizos, porque ya se le olvidó la palabra que escuchó, porque fue una revelación compartida, no una revelación revelada o recibida, perdón. Ya conmigo, hay que recibir la revelación. ¿Cómo viene esa revelación? Por el Espíritu Santo. No hay vuelta atrás. Por eso Pablo le escribe a los corintios y le dice, hey, hay una palabra que mata y hay otra palabra que da vida. Esta misma palabra a fulana la bendice y al otro lo hace tropezar. ¿Cuál es la diferencia? La revelación del Espíritu Santo que viene sobre él o que viene sobre ella en el momento que recibe la palabra. Tú decides si vas a tropezar con ella o tú decides si vas a usar esa piedra para fundamentarte más e impulsarte al próximo nivel. Pero no permitas que la falta de revelación te robe a ti la bendición que viene con la palabra que Dios te está dando.
Por eso tu oración tiene que ser siempre: Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver tu palabra, para que yo pueda recibir tu palabra, para que yo pueda oír tu palabra. Señor, dame oídos de sabios para escuchar, porque al momento de escucharte a ti hay demasiadas voces que me quieren hablar al mismo tiempo. Yo tengo que escuchar lo que tú me estás diciendo. Dios tiene una palabra. Y esa palabra tiene que ser revelación. Por eso cuando tú sales de la iglesia, tú recibiste una palabra, tú debes regresar a orar esa palabra. ¿Entiendes? Señor, esta palabra que yo he aprendido hoy, a repasarla, a pedirle al Espíritu Santo: revélamela, enséñamela, házmela entender, porque tú serás probado en esa área. Y cuando Dios te da esa palabra, es para que tú tengas esa palabra tan cimentada en tu corazón que en el momento que venga la prueba sobre tu vida, la dificultad sobre tu vida, tú seas inmovible. Y tú crees el carácter necesario para decir: yo no voy a ser conmovido aunque mis situaciones se vean difíciles. Quiero que sepas algo: tú continuarás siendo probado. Alguien dijo: ay, no puedo esperar a que se acabe el 2018 porque fue tan y tan difícil que yo lo que quiero es que empiece el 2019. Tengo secreto para ti: el 2019 vendrán las mismas pruebas y algunas hasta diferentes. Cierras un capítulo, abres otro, pero sigue siendo el mismo diablo con un rabo diferente. Cada cual es atraído cuando de su propia concupiscencia. Serán las mismas concupiscencias porque tú no has cambiado. Así que las tentaciones serán iguales. Así, ¿a qué tú te tienes que acostumbrar? A pararte firme y decir: yo no voy a permitir que nada en mi vida, nada de mi entorno, nada de lo que me rodea se convierta en la razón por la cual yo me rindo, porque yo no tengo otra opción. Diga conmigo: no tengo otra opción. La gente que camina por el Espíritu no se debilita por las cosas que suceden en la carne. Y tampoco serán derrotados. Empieza a caminar por el Espíritu. Corintios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No dependen de lo terrenal, depende de lo espiritual. Párate firme en la palabra y di: yo no voy a retroceder, yo no me voy a rendir, yo no voy a echar hacia atrás. Pase lo que pase, yo sigo hacia adelante. Yo sigo hacia adelante. Y tú sigues empujando. En contra de las circunstancias, tú empujas. En contra de los problemas, tú empujas. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué? Porque tienes una palabra. Porque tienes una palabra. Y como tú tienes una palabra, tú vas a seguir. Tú vas a seguir empujando. Tú vas a seguir presionando. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y de vosotros qué? Huirá. La victoria, ¿sabes de qué se trata? ¿Quién se rinde primero? ¿Tu enemigo o tú? ¿Tú quieres ser victorioso? No te rindas. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no te rindas. Yeah. El profeta Habacuc lo dijo bien sencillo: aunque la visión se tarde por un tiempo, aunque se tarde por un tiempo, mas al final se apresura. Aunque se tardare por un tiempo, no mentirá. Aunque se tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Y vuelve otra vez a decir: no tardará. En otras palabras, para ti y para mí pareciera que pasó mucho tiempo. Para Dios, Él sigue a tiempo, porque Él sabe exactamente cuándo venía tu rescate. Él sabe exactamente cuándo traer tu bendición. Él sabe exactamente cuándo manifestar lo que Él tiene para tu vida. Y Él va a hacerlo porque así fue que Él lo prometió. Usted va a llegar a su lugar de destino, siempre y cuando siga en la marcha. Es cuando usted se sale de la marcha que entonces usted aborta el destino. Pero mientras tú sigas en la marcha, tú vas a seguir. Yo quiero ver menos gente rendirse y más gente conquistando. Que a veces uno lo observa, uno lo ve y uno empieza emocionado y uno piensa en todo y empieza así, pero de repente viene la dificultad y capaz, ahí se fue, catapum o cataplán. La cosa se acaba. ¿Por qué? Porque de repente la dificultad pudo más que mi fe.
La dificultad pudo más que mi determinación. La gente que ha llegado al éxito, antes de llegar al éxito, fracasó muchas veces. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Su determinación. Voy a fallar 7 veces, pero 7 veces me voy a levantar. No me va a dar resultados una vez, pero 10 veces voy a seguir tratando. Solamente me hace falta una vez que lo logre. No te rindas. Vives en un reino lleno de oportunidades, en un reino de Dios que está lleno de promesas y de virtudes que Dios te ha entregado y que Dios quiere poner a tu disposición. Solamente no te puedes rendir. No te puedes rendir. Yo me puedo imaginar que en tantos años que estuvo el pueblo de Israel en cautiverio a Egipto, tiene que haber habido más de una persona que haya tratado de huir en más de una ocasión sin poder hacerlo. Quizás en los 40 años que Dios tenía a un príncipe metido en el palacio de Faraón, criándolo, levantándolo, muy probablemente se levantaron otros líderes dentro del mismo pueblo de Israel diciendo vámonos, y la gente no seguía o no les daba resultados o cosas no pasaban, no sucedían, hasta que llegó el momento donde Dios levantó a Moisés, porque fue cuando Dios dijo: la determinación de la palabra que Dios dio fue lo que trajo el éxito y los resultados que el pueblo necesitaba. Cuando Moisés dijo: deja ir a mi pueblo, el pueblo fue libre. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando a través de la palabra y a través de la voz de Moisés. Eso no vino de la noche a la mañana, eso vino a través de la fe. Eso vino a través de la determinación. Eso vino a través de un espíritu conquistador que dijo: yo voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Ya conmigo, yo voy a recibirlo. Determina que para ti no hay otra opción. Elimina el plan B. Si este matrimonio no funciona, pues plan B. Algunos ya van por la Z. Ya no le queda más letra. No, pastor, yo me voy a mover al abecedario griego. Al romano, al italiano, al francés, al chino. Muchacho. Yeah. Determina que no hay plan B. Tu negocio no tiene un plan B. O tiene éxito o tiene éxito. No, fracaso no. O tiene éxito o tiene éxito. No hay plan B. Yo lo voy a tratar easy. No, ¿cómo que easy? ¿Cómo que si no funciona? Claro, claro que va a funcionar. Mientras tú hagas provisión para que algo no funcione, no funcionará. Y te voy a dar otro secreto: tú tratarás con menos ímpetu, porque sabes que tienes algo a que retroceder. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? Quema tus bases en casa porque allá tú no regresas. Cuando Dios le dijo al joven que siguiera al profeta Eliseo, ¿sabe lo que a Elías, perdón, sabe lo que les dijo? Ve a tu casa y quema todo tu negocio, quémalo. Asegúrate que allí tú no regreses. Cuando escogió a los discípulos, uno de los discípulos le dijo: tan siquiera dejar regresar a mi casa a enterrar a mis muertos. Y le dijo: que los muertos entierren a los muertos. Si tú vas allá, le vas a contar esta historia a alguien, y ese alguien te va a manipular y te va a sacar del propósito y del plan que yo tengo para tu vida. No hay plan alterno. El único plan es cumplir la voluntad de Dios. Hebreos nos dice en la galería de la fe que algunos no recibieron lo prometido. Pero si usted nota y regresa a los que no recibieron lo prometido, fue porque algunos de ellos no corrieron hasta el final. Sansón no corrió hasta el final. Si lo hubiera corrido, hubiera recibido lo prometido. Pero usted y yo podemos correr hasta el final. Tenemos la oportunidad de no rendirnos. Tenemos la oportunidad de decir: no, yo voy a seguir hacia adelante. Y si cosas no funcionan, si cosas no suceden, yo voy a vivir en el plan de Dios para mi vida, porque así es que Dios lo ha dicho. Diga conmigo: Dios lo ha dicho. Que tus hijos tengan éxito y sean gente de bien, no hay un plan B para eso. No, que las estadísticas dicen, la Biblia dice.
que tu matrimonio no venza por encima de las situaciones que estás viviendo hoy, no hay plan B para eso. Tú vas a salir hacia adelante. Y mientras tú no tienes otra mentalidad, tú puedes prosperar. Mientras tú tienes una segunda opción, una tercera opción, tú siempre tomarás la línea de menos resistencia. No tomes la línea de menos resistencia. Determina que tú vas a prosperar. Determina que tú vas a echar hacia adelante. Determina que tú no vas a ser de los que retroceden para la perdición, sino de los que echan mano para la vida eterna. Y que rendirte no será una opción, aunque no sea fácil vencer, tú vas a vencer. Tú vas a echar hacia adelante. Vendrán miles de razones por las cuales rendirte, pero necesitas una para vencer, y es que Dios lo dijo. Alguien dice amén.